Pues aquí tienen una perspectiva bastante interesante de las tres reinas, de los tres tipos de hormiga. Mire cómo me hace para atacar. Buenas amigos, hoy les traigo una comparativa entre las Naptogenis y las Ectatomas y una nueva reina que creo que no he enseñado en el canal, así que comencemos. Bueno amigos, aquí tenemos la colonia. Esta colonia yo la había enseñado ya en algunos shorts creo, pero no la vimos muy bien, así que hoy es el día en que vamos a detallar mejor esta especie. Es una especie nueva acá en el canal, la Naptogenis. Son unas hormiguitas cazadoras, son unas hormiguitas que no son tan pasivas como las Ectatomas ruidum. La verdad es que el primer punto pues es bastante fácil. Esta hormiga es pequeña, esta hormiga es mucho más pequeña que las Ectatomas, pero pues siempre tienden a confundirse, ¿no? Entonces está complicado porque es una hormiga pequeñita. Ahí vemos que hay un pequeño paquetito de huevos. Y pues esta es una hormiga cazadora. Realmente, aunque no lo parezca, esta hormiga sí sale a cazar. Y por lo que he leído, caza 100 pies. O sea, es una hormiga que sale a buscar presas. No es como la Ectatoma, que es carroñera. A pesar de que esta hormiga es mucho más pequeña, esta sí sale a cazar. Voy a intentar verlas con el lente macro, a ver si podemos verlas más de cerca y verlas mejor. Bueno, aquí tenemos una vista más cercana, pero como este es un tubo de ensayo de plástico, no las he podido mudar. Aquí tenemos como una mejor vista. Y pues bueno, distintivamente, el punto más distintivo para identificarlas, o mejor dicho, son tres los puntos más distintivos para identificarlas. El primero es la forma del gáster, ¿sí? El gáster de esta hormiga es como que apunta hacia abajo. Vamos a ver si puedo mover un poco acá. A ver si puedo, aquí se ve bien, pero a ver si puedo ver alguna de lado, pues que está como difícil. Bueno, ahí está. Ahí podemos ver que ellas apuntan con el gáster como hacia adentro, ¿sí? Entonces esta es una característica muy común en las Naptogenis. Aquí lo alcanzamos a ver en un pequeño momento, pues se alcanzó a ver. Lo otro es el peciolo. Como ven, el peciolo de ellas es una pelotita. Entonces ese es otro punto característico para identificarlas, para saber que es una Naptogenis y no una Ectatoma. Por supuesto, está el tema del tamaño. Aunque la reina es más o menos grande, y yo sí puedo decir que he visto Ectatomas que son pequeñas. O sea, son reinas Ectatomas que son pequeñas, pero así la podemos distinguir. Entonces el primer caso es ese, el mesosoma, que apunta como hacia adentro, como un garfio. El peciolo, que ven que es una pelotita, es como una pelotita así. Vamos a ver si podemos ver a la reina. Está difícil de ver, vamos a ver si de repente en un rato se dejan ver bien. Y el otro punto son las pinzas. Las pinzas de las Naptogenis no son tan robustas, vamos a decirlo así. Como ven, son como delgaditas. Sí tienen la forma similar a las de las Ectatomas, pero no son tan robustas, o sea, no son tan gruesas como las pinzas de las Ectatomas. Y bueno, esta hormiga, tuve un accidente con esta especie recientemente, y es que me la atacaron las Trichomyrmex que estaban aquí en la casa. Me las atacaron y probablemente creo que se comieron algunas pupitas, algunas larvas, porque no veo. Y ellas pelearon contra las Trichomyrmex. Aquí podemos ver algunas muertas. Por acá podemos ver que hay bastantes Trichomyrmex obreras que están muertas por acá. Yo no he limpiado porque quería enseñar esto. Ellas la atacaron la colonia y se defendieron. O sea, ellas se defendieron porque es que estas hormigas sí son agresivas. Estas sí pelean, sí son cazadoras, vamos a decirlo. Entonces ellas defendieron la colonia, pero me imagino que en algún punto pues no lograron defender las pupitas y algunas murieron. De hecho, aquí hay dos que están muertas porque me atacaron la colonia. Entonces pues bueno, estoy lidiando con estas hormigas porque son hormigas invasoras. Me han atacado varias colonias. De hecho, tenía una Ectatoma en un reinero que estaba probando y pues la tapa quedó medio floja y se alcanzaron a meter y se comieron la Ectatoma. Me estaban atacando la mini colonia de Camponotus lindigi y alcanzaron también a atacar esta colonia, pero sobrevivió porque ellas pues sí se defendieron. En cambio las Ectatomas como que no son capaces, o tal vez por el tamaño, porque son muy grandes. Estas son más pequeñas, como que tienen más chance contra las pequeñas Trichomyrmex, ¿no? Esta es la Naptogenis. Entonces ahora vamos a ver una Ectatoma. Aquí las pongo una al lado de la otra para que vean la diferencia de tamaño. Esta es una reina que tengo ya hace algunos meses, Ectatoma ruidum. Y bueno, para diferenciarla con la Ectatoma, como pueden ver, el peciolo de ella no es una pelotita, sino que es como una placa. Ya que se escondió,
No te vayas, señora, no te vayas, que te quiero enseñar. Aquí en el peciolo de ella, como ven, es una placa, no es una pelota. En cambio en las Naptogenis es una pelotita, ¿sí? El gáster, solamente las reinas tienen el gáster así como un poquito puntiagudo y lo que hace es apuntar hacia abajo. Cuando una reina de Ectatoma ya está poniendo huevos, el gáster se les pone así, como que se les cae un poquito y apunta hacia abajo. Miren el paquete de huevos de esta reina como está. Esta reina la tengo de hace tiempo y los huevos no avanzan, está muy raro. La estoy cuidando porque está como extraño y pues yo pienso que es por el tema de la humedad, pero pues no la he querido sacar de acá. Porque ella pone huevos, pero los huevos nunca alcanzan a crecer, nunca se convierten en larvas. Está muy raro este caso, yo creo que esta reina no está fecundada, pero bueno, yo igual la sigo cuidando, ¿no? Aquí podemos ver bien el gáster, no es como que apunta como hacia adentro como un garfio, sino simplemente apunta hacia abajo. Y las pinzas de la Ectatoma ruidum son súper robustas, miren cómo es, esas pinzas son súper grandes, son súper robustas, de lado se ven bastante gruesas y por arriba se ven bastante gruesas. En cambio las Naptogenis son unas pincitas muy delgadas, ¿no? Y por supuesto la diferencia de tamaño es brutal. Aquí les un poco la cámara para que vean la diferencia de tamaño. Claro, aquí estamos comparando una reina de Ectatoma contra una obrera, pero la reina de Naptogenis, que está por acá, es un poquitico más grande, no es mucha la diferencia, la verdad. Y ahora, para mayor perspectiva, les presento una reina que no había enseñado en el canal, creo. Es una Ectatoma tuberculatum, que es una Ectatoma más grande, rojita. Bueno, aquí no se ve roja por el tema de la luz, pero aquí podemos ver muy bien los rasgos de las Ectatomas, lo que yo les decía. El gáster de la reina, como pueden ver acá, no es como un garfio que apunta hacia adentro, sino que apunta hacia abajo, ¿sí? Tiene la plaquita en el peciolo y miren las pinzas de la reina como son. Esta reina tiene algo particular, que los huevos como que son como negros. Aquí hay uno, de hecho, de esos como que lo he hecho por allá. Yo no sé por qué, tal vez está enferma o no sé si es normal. También es primera vez que tengo la especie. Tampoco entiendo por qué ese huevo está ahí. Pero bueno, esta es la reina. Y ahora, para que tengan una perspectiva del tamaño, vamos a ver las tres. Mire, Ectatoma tuberculatum versus Ectatoma ruidum. Miren las diferencias de tamaño como son. Versus la Naptogenis. Entonces aquí tienen una perspectiva bastante interesante de las tres reinas, de los tres tipos de hormiga. Mire cómo me hace para atacar. Tranquila, que no voy a hacerle nada a sus huevos. Básicamente esas serían como las diferencias, como la comparativa, ¿sí? Sé que esto no está tan técnico como algunas veces, porque no sé el SP exacto de estas Naptogenis, pero quería como enseñar la comparativa, o sea, como enseñar las tres reinas juntas para que ustedes vieran la diferencia y sea como un poquito más fácil, más perceptible el tema de la identificación. Lástima que no he podido ver la reina esta, vamos a intentar verla otra vez. Bueno, aquí tuve que desconectar el tubo de ensayo un momento para poder apreciar a la reina, ahí la podemos ver. La verdad que la reina sí es un poquito más grande que las obreras. Esa obrerita que tenemos ahí era una que estaba como rojita, que creo que la vimos en el short. Aquí podemos apreciar mejor a la reina. Entonces aquí vemos el tema del gáster, lo que les decía, la diferencia del gáster como es un gáster que apunta como un garfio. El peciolo, que si ven que es una pelotita. Físicamente, o sea, la forma es muy parecida, pero pues siempre hay algunas diferencias y cuando veamos una así, pues principalmente el tamaño, ¿no? Creo que esta colonia perdió, hay una que lleva los huevecillos, ahí la vemos que lleva los huevecillos. Y bueno, aquí se alcanza a ver mi dedo, así se ve que la diferencia del tamaño, de verdad que es que son unas hormigas bastante pequeñas. Y bueno, creo que ya las estresé lo suficiente. Vamos a dejarlas quietas porque esta colonia la conseguí de un intercambio y pues todavía no se ha recuperado del todo del viaje, y aparte después del ataque de las Trichomyrmex, pues imagínense, ¿no? Literalmente tuve que poner papel para poder ver bien si hay hormigas por ahí sueltas. Las Trichomyrmex me atacaron, las Dorimyrmex insanos. Las Dorimyrmex insanos se defendieron muy bien. De hecho, hacían como una especie de tunelcito y atacaban por acá por el sistema de humedad. También intentaron atacarme las Crematogaster, que están muy grandes, o sea, la colonia está muy activa. Miren cómo está esto. Y pues aquí tengo algunos reineros que estoy probando con algunas Camponotus. Y de entre esos reineros me atacaron uno donde tenía la Odontomachus y una Ectatoma. Dos hormigas que perdí. Se me había olvidado la Odontomachus. Y pues ahora me tocó tomar medidas, colocar aceite aquí, o sea, preparar esto para que no me invadan.
Como les recuerdo en el video anterior, estuvo una colonia que se estuvo mudando por acá por todo esto. Y yo alcancé a agarrar algunas reinas. De hecho vamos a verlas porque creo que han puesto huevos. Aquí las tenemos. Y pues bueno amigos, yo veo acá que esto está más grande que la última vez. Así que esta colonia por acá probablemente sí están poniendo huevos. La que veo, no, aquí también. No amigos, estas reinas están poniendo huevos, definitivamente. Solamente que claro, aquí hay 7 reinas y aquí hay 5 reinas. Estas hormigas son una plaga que me quedé cuidado, la verdad. Me tiene preocupado porque la colonia salvaje que hay acá me ha atacado ya 2 veces mis colonias. Y las Camponotus lindigi también están... Perdí varias hormigas. Aquí podemos ver algunas que están como defendiendo. Son las vigilantes. La colonia se redujo mucho en su número, como pueden ver acá. Han perdido algunas obreras, pero bueno, todavía tienen prole, la reina está bien, entonces la colonia se puede recuperar. Pero siempre fueron unas 10 obreritas, como unas 8 obreritas que murieron. Y pues pelearon bastante bien contra las Trichomirmex también, se defendieron. Y pues cómo se metieron amigos, porque a veces cuando yo las alimento no empujo bien estas tapas y llegó a quedar una pequeña hendidura en estas esquinas. Y como les recuerdo, yo ahora mismo estoy haciendo estos cortes a mano porque todavía no tengo la cortadora de acrílico. Incluso aquí se ve que no es un corte perfecto, ¿sí? Y por esas imperfecciones se metieron, se han metido. No en todos, por ejemplo, no pudieron con el de las Crematogaster ni con el de las Dorimirmes porque, bueno, pues yo he tenido mucho cuidado porque son hormigas pequeñas. Pero estas yo estaba más confiado porque las Camponotus son más grandecitas. Pero definitivamente pues tengo que tener mucho cuidado con el tema de tapar bien las cajitas de forrajeo. No se pudieron meter por acá no pasan, o sea, esto está a prueba de hormigas pequeñas. Tampoco por los conectores de los tubos de ensayo. El error fue por las tapas, simplemente por las tapas. Y bueno, ya una vez logre conseguir una cortadora de acrílico que se adapte bien a lo que yo necesito, los cortes van a ser precisos, milimétricos, y no va a haber fugas y tampoco van a haber invasiones, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho cómo se ven estas hormigas haciendo esto, la verdad. He visto una especie que son doradas, que son de México. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. Pero que hacen esto así también. Y voy a buscar por ahí una imagen o un video, lo voy a poner en pantalla. Y el nombre porque ahora mismo no lo recuerdo. Pero hace justamente esto que me parece brutal. Seibirin algo así. Brutal, brutal. Brutal, simplemente brutal, me encanta. Y bueno, por siempre hay pelos de gato, pelos de perro, pelos por todos lados. Pues en una casa donde hay mascotas hay pelos. Y ya que estamos contando el recuento del ataque de las Trichomirmex, les cuento que también me atacaron las Ontomachus erythrocephalus. Y esto es lo que me queda amigos. Me quedan 4 obreras, la reina y unos pocos huevecillos. Las Ontomachus no se saben defender muy bien de esa hormiga, es una hormiga pequeña. La reina está bien, afortunadamente, por acá la podemos ver. Yo las mudé a este tubo de ensayo nuevo y pues ellas están otra vez agarrando fuercita. Ahí vemos el paquete de huevos que puso la reina. No hay pupas ni larvas por el tema del ataque. Pero bueno, por lo menos defendieron las pupitas. Hay una larva ahí creo, ahí en el fondo parece. Yo cuento aquí 3 obreras, creo que hay una por fuera, creo. No sé si la colonia se recupera, pero bueno, hay que tenerle paciencia, no vamos a dejarla quieta. Y bueno, esperar que todo salga bien. También en los shorts compartí una nueva captura, una hormiga ata, una cortadora de hojas. La capturé alada. Por acá les dejo un pequeño videito que grabé, que compartí en uno de los grupos de hormigas. Y aquí está, y ahí lleva el paquetico, que yo no sé si eso es hongo o son huevos. A ver, tiene un olor muy dulzón, como un dulzón fuerte. Y pues está alada y todo, y se ha picado hoja. Estoy cuidándola, me han pedido que haga un video como enseñando cómo se cuidan. Pero pues primero vamos a ver si se me da y luego ahí sí, porque hice un video de Acromirmes, pero no se me han dado los Acromirmes. Entonces yo como que prefiero grabar mi experiencia y contarles cómo me fue a mí, cómo logré yo sacarlas adelante, ¿sí? Entonces vamos a ver si esta ata, que parece que está poniendo huevos, se da y después le hago un video como contándoles qué fue lo que hice, cómo lo hice, todo el proceso para que ustedes lo puedan replicar si llegan a capturar una hormiga de esas. Técnicamente las Naptogenis es una especie que está desde el norte de México hasta Argentina, o sea toda América del norte, parte de América del Norte, Central y Suramérica. Es una especie bastante abundante y común.
Es una especie un poquito más agresiva, es cazadora, a diferencia de la ectatoma que es carroñera. Entonces esta hormiga sí pelea. Obviamente la colonia que yo tengo es una colonia pequeña, ha tenido problemas. Vamos a ver si la colonia se recupera. Y pues bueno, es una especie que aquí donde estoy no es común, así que no la había tenido antes. Afortunadamente alguien me la ofreció yo, bueno, para mostrarla en el canal, para hablar un poquito de la hormiga. La verdad que me parece bonita. Pero bueno, como todo, a la gente le gustan son las hormigas grandes, como por ejemplo la Ectatoma tuberculatum. A mí particularmente las hormigas pequeñas me parecen bonitas, fáciles de cuidar. Entonces bueno, este video era como eso, como un combito de cosas que han pasado esta semana, como una especie de actualización. Yo creo que para el próximo video ya hay actualización de mis hormigas completa, ya tocaría. Y bueno amigos, los dejo con esta toma de la Ectatoma. Chistes malos de Neu. Espero que les haya gustado este video. Si es primera vez que está por acá, suscríbanse. Y hasta la próxima.